Una vez más saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros en este canal de el Ministerio de Restauración, y este es su servidor, el pastor Salvador Santana. Bienvenidos sean todos. Estamos cada día trayendo palabras de parte de Dios a todos los hermanos y amigos, pastores, líderes, ministerios, porque los tiempos siguen cada día poniéndose más duros, más peligrosos. Estamos viendo cómo el coronavirus está azotando y sigue el número de gente infectada, sigue en aumento. En Europa sigue el problema del lockdown, porque muchos de los países de Europa y de otras partes del mundo están viendo cómo el coronavirus está azotando, y muchos gobiernos pues han tomado la decisión de cerrar la ciudad por un mes, otros por 2, otros por 13, hasta por 6 meses. El caso amerita que nosotros aquí estemos preparados frente a los problemas que están afectando a la humanidad. Estamos orando para que la voluntad de Dios sea la que prevalezca, y eso es lo que te invitamos a ti, a prepararte con alimentos por lo menos para un mes. Si puedes, hacer todo lo posible, porque la situación se va poniendo cada día peor. Orar por nuestros gobernantes, líderes, para que la gloria de Dios sea manifiesta y podamos ver el poder de Dios manifiesto también en la iglesia, en las congregaciones, en los ministerios. Tenemos que ayudarnos unos a otros en la medida de las posibilidades que hay, y seguir intercediendo para que el Señor nos ayude a permanecer firme en medio de todo lo que viene, porque son los juicios de Dios que están siendo desatados, pero al mismo tiempo que los juicios de Dios están siendo desatados, la unción de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios sigue rompiendo cadenas y libertando a los cautivos y trayendo una cosecha de alma, porque el avivamiento del Espíritu Santo continúa sacudiendo las ciudades, los países y los continentes donde está la necesidad mayor. El Señor está moviéndose con poder y con autoridad, y debemos seguir orando y clamando para que esa unción que el Espíritu de Dios está desatando traiga una gran cosecha de alma, y muchos que se han descarriado vuelvan a los pies de Cristo. Aquellos que están fríos se calienten, porque el Señor viene por una iglesia que le busca, una iglesia sin mancha y sin arrugas, una iglesia que vive en santidad. La palabra del Señor lo habla claramente, y nosotros vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Allí vamos a ver lo que el Señor está diciéndole a la congregación hoy día. En Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de Dios para la congregación de hoy día. El pueblo del Señor debe estar viviendo en el Espíritu, debe estar apartado de las cosas del mundo, alejarse del pecado, de la rebeldía, y someterse a la autoridad del Padre. La iglesia falsa hoy día vemos que es una iglesia apóstata, una iglesia que le ha dado la espalda a Dios y a su palabra. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Oye lo que dice el ángel de la iglesia, o mejor dicho, las palabras del Señor al ángel de la iglesia, que es el pastor, el líder en la iglesia de la Odisea. Dice: aquí el amén, el así sea, el testigo fiel. Las evidencias están ahí que el Señor es nuestro testigo fiel y verdadero. O sea, que no es algo, no es un cuento, no es una falacia, no es una utopía. Él es el primero de la creación, desde el principio hasta el fin. Él que habla, Él es el que está hablando. El Señor está testificando de que el que habla es Él mismo. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios quiere que nosotros no seamos fríos ni calientes, sino que frío ni tibio, sino caliente. Es mejor ser caliente que ser frío o tibio. Y dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. El Señor Jesús se aleja de todo aquello que es pecado. Afecta la presencia de Dios el pecado. Por eso la sangre de Jesús es la que destruyó el poder del pecado
y de la esclavitud sobre la vida de los creyentes, sobre la vida de los seres humanos. La gente vive pecando, la gente hoy día vive en rebeldía contra Dios porque el pecado los controla. Están llenos de maldad, están llenos de oscuridad, y es por eso que el Evangelio, el mensaje de Cristo, viene para que tú atiendas a la palabra de Dios y escape por tu vida y reconozcas que eres un pecador y que sin Cristo estás perdido y que debes pedir el perdón al Señor para que Él borre todas tus dolencias, para que Él perdone todos tus pecados. Dice, porque tú dices, verso 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia apóstata, la iglesia que se cree suficiente, es la iglesia que se enorgullece y se llena de vanagloria y dice, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hay muchas personas llamadas creyentes que tienen esa actitud, porque tienen $2 o $3 en el banco, o tienen una buena posición, piensan que todo va a seguir igual. Pero cuando viene la crisis es donde realmente mostramos si realmente amamos a Dios. En la abundancia todos amamos a Dios. En la abundancia y en el bienestar, cuando todo está bien, cualquiera puede amar a Dios, ir a la iglesia y hacer muchas obras de caridad. Pero el punto no está ahí, el punto está en que cuando viene la crisis, tú sigues siendo la persona que eres. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero y tú tienes necesidad de Cristo. Cuando el ser humano piensa que no tiene necesidad de Dios, no se da cuenta cuánta necesidad en realidad tiene de Dios. El mundo en que vivimos está lleno de conflictos, de problemas, de dificultades y de necesidades. Y nosotros tenemos que entender que para poder vencer y llegar a donde Dios quiere que lleguemos, necesitamos la dirección de Él. Si usted quiere llegar a donde usted quiere llegar, es una cosa muy diferente que buscar a Dios para que Él nos lleve a donde Él, que nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros, nos puede llevar. Dios no te puede llevar a donde Él quiere si tú no mueres a ti mismo, si tú no mueres a ti mismo, si tú no te niegas a hacer tu propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. El Señor te quiere llevar a donde Él sabe que debes estar allí, porque allí está la bendición más grande que tú puedas recibir. La bendición más grande que Dios tiene para ti no está donde tú quieres ir, ni donde otros te dirigen, sino donde Dios, que tiene el poder y la autoridad, te dirige para que vayas allá. Entonces, por eso yo te invito en el nombre de Jesús, para que tú no pierdas la fe ni la esperanza en Cristo y te agarres de sus promesas que son fieles y verdaderas. Porque tú dices, yo soy rico. En lugar de decir, yo soy rico, reconoce que sin Cristo no eres nada. Reconoce que es Dios el que te ha dado lo que tiene. Y el mismo que te lo dio te lo puede quitar si ves que tú te llenas de vanagloria, de orgullo. Y como hizo con aquel rey Nabucodonosor, que se creyó grande y todopoderoso y dijo, yo edifiqué esta casa, yo la hice, yo con mis manos, con mi poder, con mi fuerza. Cuando el Señor oyó eso, el Señor se entristeció y el Señor envió juicio sobre este hombre que se pensaba que él era el Dios por sobre todas las cosas y se había olvidado que el Dios verdadero reina y es el Dios que tiene todas las cosas bajo control. Y es por Él que nosotros llevamos a donde llegamos, es por la misericordia de Dios. Y tenemos que reconocerlo a Él en todo tiempo. Así que si tú tienes dinero, dale gracias a Dios. Si tú tienes recursos, dale gracias a Dios. Si tú tienes un ministerio poderoso, dale gracias a Dios. Si no tienes un ministerio grande, dale gracias a Dios como quiera. Porque en las buenas y en las malas, en las crisis, en la pequeñez, en la abundancia, en todo tiempo, nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Porque el hombre, la bendición tuya y mía no consiste en los bienes que poseemos, sino en el poder de Jesucristo que actúa en nosotros día a día para que su gloria sea vista delante de los demás. Por tanto, no te enorgullezca. No diga yo me he enriquecido y yo. Mucha gente con el yo está cada día más yendo hacia la destrucción. La persona que vive con esa actitud, el Señor la considera una persona dice desventurada, miserable,
pobre, ciega y desnuda. 5 características de un arrogante. 5 características de una iglesia que se cree suficiente porque tiene muchos miembros, porque tiene millonarios dentro de la congregación, porque tiene mucha fuerza en la ciudad, porque es reconocida en el mundo o en el país o donde sea. Todas esas cosas son buenas, pero no pueden llevarnos a la vanidad y a la vanagloria, porque nos roban la oportunidad de darle la gloria a Dios, de reconocer que todo es por causa de Dios. Y Dios quiere que tú entiendas eso, que debemos darle gloria al Señor y glorificar su nombre, porque en el nombre de Jesús está el poder y está la autoridad. Hoy estamos declarando bendición sobre tu vida, que tú te humilles y reconozcas que el llamado te lo ha dado Dios, que las bendiciones te lo ha dado Dios, que todo lo que tú estás disfrutando hoy o no estés disfrutando hoy se debe a que Dios es el que está interviniendo en tu vida de una manera positiva o de una manera en que tú crees que todo se viene contra ti, pero Dios está permitiéndolo para probar tu fe, para sacar lo mejor de ti. Tiene que pasar por la prueba, tiene que ser probado. Tu fe tiene que ser como el oro, y por eso cuando tu fe es probada es porque Dios está viendo que puede sacar cada día algo mejor de ti. Y las pruebas, los problemas, las dificultades nos llevan a a humillarnos al Señor, a someternos a Él, a aprender que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Él es el Padre nuestro, y todo lo que Él nos envía es para bien, aunque ahora mismo no lo veamos así. Por eso dice en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por tanto, cuando el Señor ve que esta iglesia de la Odisea, que es una iglesia mundana, porque no es una iglesia ni fría ni caliente, imagínense, hay muchos que están fríos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios no quiere una iglesia fría. Dios no viene por una congregación, por una iglesia fría. Dios viene por una iglesia caliente. ¿Qué es una iglesia caliente? Que vive bajo el fuego. Y esta iglesia no solamente estaba fría, sino que había ido un poquito más hacia abajo. Estaba en la apostasía. Es una iglesia apóstata, es una iglesia falsa. Es una iglesia con apariencia de piedad, pero niega la eficacia del poder de Dios. Una iglesia que se conforma con las cosas del mundo, las riquezas del mundo, con el dinero, con la fama, con el prestigio, con mi nombre es conocido. Tú puedes ser conocido en la tierra, pero óyeme, ¿de qué te vale que tú seas conocido en el infierno y en la tierra y seas desconocido en el cielo? Es allí donde vamos a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno, dependiendo qué tipo de vida estamos viviendo. Por eso Dios te está llamando hoy para que te agarres de sus promesas, que son fieles y verdaderas. Y el consejo de Dios para la iglesia apóstata, la iglesia falsa, la iglesia que está llena de orgullo, de vanidad, de idolatría, de rebeldía y de pecado. Tú tienes que salir de esas iglesias donde no se predica la palabra, donde no se predica la palabra ni se enseña la palabra como lo dice la Biblia, pero también con testimonio de que tú ves que la gente que está predicando, la gente que está en el liderato, son gente que dan frutos. Por eso mucha gente cae en el engaño y en la maldad y siguen detrás de líderes que no tienen frutos, de acuerdo a la palabra de Dios. Los frutos que dan no son frutos del Espíritu, sino frutos o resultados de los deseos de la carne. Y esa es la batalla que tenemos. No debemos ir detrás de la gente, ni de los hombres, ni del popular, ni del que tiene, ni del que he conocido. Tenemos que ir detrás de Cristo, que Él es el único a quien debemos darle gloria, honra y alabanza. Y Él es el soberano, y es a Él que tenemos que seguir y poner nuestros ojos en Él. No en la gente. La gente falla, la gente comete errores. El ser humano tiene la costumbre de poner sus ojos en la gente y se olvida de que es Dios en quien tenemos que poner nuestros ojos. ¿Por qué? Porque idolatramos a esos hombres y esas mujeres cuando ponemos nuestros ojos en ellos y pensamos que si no estamos con ellos no tenemos nada. No, eso es simplemente falsedad, engaños del enemigo para que tú sigas detrás del hombre. Tienes que seguir detrás de Cristo, Jesús al frente tuyo, abriendo camino, llevándote donde Él quiere llevarte. No te dejes llevar por los vientos de doctrina que andan
sacudiendo a mucha gente y muchos hermanos, muchos creyentes buscando la iglesia perfecta. La iglesia perfecta, la iglesia que no tiene defectos, no la hay, pero sí tenemos nosotros que buscar la iglesia que predica, enseña y donde el Espíritu Santo se mueve, donde se habla del Espíritu Santo, donde se le da libertad al Espíritu de Dios, donde una iglesia que está llena de poder, no simplemente porque yo lo diga, sino porque el testimonio se da por sí mismo. Tú vas a experimentar el poder de Dios. Por eso el Señor le aconseja a esta iglesia que compre oro refinado en fuego, que representa la presencia de Dios, representa el pasar por las pruebas para ser cada día más solidificado y ser más oro puro, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación, una iglesia que está viviendo en pureza. ¿Cómo puedo vivir en pureza? Alejándome del pecado, soltando todo pecado oculto. A la gente le gusta ocultar el pecado. Y el Señor dice que todo aquel que oculta el pecado, Dios lo va a sacar a la luz. Porque Dios lo ve todo. Lo que tú no ves, Dios lo ve. Lo que tú no ves de tus líderes, Dios lo ve. Y si no se arrepienten, Dios lo saca a la luz. Por eso muchos líderes hoy día, Dios está permitiendo que vengan esos escándalos, porque ellos no han querido escuchar la voz de Dios. Ellos no se han apartado y Dios ha tenido que públicamente exponerlos porque ellos mismos no están dispuestos a humillarse y reconocer su pecado. La Biblia enseña en el proverbio que el que cubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios es para ti hoy, pero tú tienes que reconocer tu pecado y decir: sí, yo le he fallado a Dios, sí, yo estoy mal y tengo que arrepentirme y tengo que buscar su presencia, sí, me he desligado, sí, todo lo que ha pasado me ha afectado y la vanidad ha llegado a mi vida. Reconocer como David se humilló y reconoció que él había pecado y había adulterado. Él lo reconoció, se humilló, pidió perdón, Dios lo restauró y después Dios lo llenó de su presencia para que él siguiera predicando su palabra. Esto no es un asunto de grandeza, de fama, de prestigio, porque eso es lo que la gente del mundo busca. Pero los creyentes, los lavados por la sangre de Cristo, los líderes, tenemos que ser ejemplo de conducta, tenemos que ser ejemplo de fe, tenemos que dar ejemplo en el hogar, con la familia, con el matrimonio, tenemos que dar ejemplo en todas las áreas de nuestra vida si queremos ver la gloria de Dios y que nuestro ministerio sea impactado por causa de que vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque así vivió Jesús en esta tierra. Él fue un líder de ejemplos. Jesús en todas las cosas, Él traía el ejemplo. Él era nuestro ejemplo y Él es y sigue siendo nuestro ejemplo porque no hay otro como Él. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús, líder, laico, hombre de Dios, mujer de Dios, pon tus ojos en Jesucristo. El hombre cuando falla, perdónalo, pero tú sigas el camino del Señor. El hombre de Dios que te quiere ayudar, deja que te ayude. Aquellos que no te quieren ayudar, que te dan la espalda, es porque el Dios te está diciendo: olvídate que yo te voy a dirigir por un camino mejor, búscame y yo te voy a dirigir y te voy a poner un líder que te va a ayudar y que te va a fortalecer en espíritu y en verdad, porque los fieles Dios los tiene en esta tierra. Claro, cada día más son pocos, porque muchos se han desviado del camino por causa de la abundancia. A veces la abundancia, queremos que Dios nos bendiga y cuando la abundancia viene nos olvidamos de Dios y nos vanagloriamos y nos llenamos de orgullo y de injusticia y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Por eso Él dice: te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cuál es la riqueza que tú y yo tenemos que buscar? La del cielo. La Biblia enseña, Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor les enseñó a sus discípulos y a los que estaban allí que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ni tampoco podemos servir a dos señores. No podemos servir a la riqueza, ni podemos servir a Dios. Cuando viene la riqueza, la tentación es más grande y es más fácil de caer seducido a ella por causa de que las riquezas vienen con ataduras y cadenas que, si nosotros no estamos bien preparados, nos llevan a la idolatría, nos llevan a la codicia, nos llevan
a la maldad, porque mucha gente por causa de la codicia está dispuesto a matar, a vender droga, a usar droga, está dispuesto a hacer lo que sea por causa de que el amor al dinero ha llegado a su corazón. Compra oro refinado en fuego. O sea, a través de las pruebas Dios te va a enseñar, Dios te va a refinar, Dios te va a moldear. Dios tiene un método muy especial que siempre funciona, y es el método de la prueba. Por eso te dice, compra oro refinado en fuego. Para que tú te conviertas en oro, tiene que pasar las pruebas de Dios. Dios te pasa por las pruebas para que sea el mejor oro, el oro de 24 quilates, alabado sea Dios. Y dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas representan la limpieza, la santidad, la pureza del alma, de la mente, del corazón. Tenemos que ser puros. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia, y lo hemos repetido otra vez, sin mancha, sin contaminación. Pídele a Dios a través de la oración cada día. Ora y dile, Señor, yo quiero ser limpio como tú eres. Señor, hay alguna área en mi vida que está sucia, que necesita ser limpiada ahora mismo. Reconozco mis pecados, me aparto de ellos. Quiero que me limpie con tu sangre. Renuncio a las cosas del mundo. Renuncio aún hasta el dinero, si el dinero va a ser una caída para mí. Lamentablemente, pero muchos han caído por causa del amor al dinero. Por eso cayó Judas Iscariote. Judas, que era uno de los 12, cayó porque se halló en él esa codicia, el amor al dinero. Esa es una de las señales de que muchas personas han caído porque ellos se han llenado de orgullo, de vanidad, por causa de la popularidad, por el dinero, que la gente te dice y te da palmas en la espalda y te dice que bien lo hace y te dice no necesitas a nadie más, tú lo puedes todo. Ese fue el pecado que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo por causa del orgullo. Y cuando la persona se enorgullece, se llena de vanagloria, esa persona piensa que él o ella es lo más grande que hay. Y eso fue lo que Satanás hizo. Es el pecado que destruye y elimina el cielo de nuestras vidas. Por eso el orgullo tiene que ser pisoteado. Tenemos que ser humildes. Jesús fue humilde. Jesús vino y vivió una vida, fíjese, es sencillo, no podemos dejarnos engañar. Jesús vino, dejó su trono de gloria, vino a la tierra y vivió una vida humilde. Jesús no iba detrás del dinero. Jesús no se daba alarde de que tenía, y Jesús lo tenía todo. Usted y yo lo tenemos todo porque tenemos a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no necesitamos nada más. Ahora el enemigo te va a engañar para venderte, creer que él puede venderte cuando él tampoco tiene nada, porque él ha sido derrotado por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor quiere que tú no te dejes engañar. No dejes que el enemigo te robe la bendición de vivir como un rey. Pero para vivir como un rey, tú no tienes que vivir como la gente del mundo. Tú no tienes que hacer las cosas que la gente del mundo hace. Tú no tienes que permitir que las influencias del mundo entren a tu congregación, a tu iglesia. Tú eres el líder de Dios, tú representas a Cristo. Tú eres un embajador. Tú tienes tanto título, no necesitas más. El Señor te ha dado todos esos títulos porque Él te ha dado esa posición a ti y a mí y a todos los creyentes. Somos sus hijos. Tenemos una identidad nueva, tenemos una posición nueva, tenemos privilegios y requisitos que nadie tiene. ¿Qué más quiere? La gente no se sacia de querer más y más. Entonces muchos andan detrás de las cosas que el mundo ofrece. Y es por eso que la iglesia apóstata, la iglesia falsa, la iglesia de Tiatira, de la Odisea, es la iglesia que representa esa iglesia mundana donde todo el mundo entra con pecado o sin pecado. Aquí te recibimos, haz todo lo que tú quieras, no te vamos a decir nada, ni te vamos a callar, simplemente que tú traigas tus diezmos, tus ofrendas, y que tú vengas y te unas con nosotros para hacer un pueblo grande, una multitud. Mira, Dios puede destruir un pueblo de 10,000, de 100,000 en un segundo si ese pueblo no es obediente a Dios, si no le busca, si no le sirve en espíritu y en verdad. Todo con el tiempo se cae. Escúchame bien lo que te voy a decir.
Todo lo que el hombre levanta con el tiempo se cae si Dios no lo levantó. Y cuando Dios levanta algo, el enemigo va a tratar de hacer todo para tumbarlo, pero el enemigo no podrá tumbarlo porque la iglesia no nace en nuestro deseo, en nuestro poder, en nuestra fuerza, nace en el poder de Dios. Por eso la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Los lavados por la sangre de Cristo. ¿Quién es la iglesia? No todo el que va a la iglesia es iglesia. No todos los creyentes que van a la iglesia es iglesia. La iglesia es aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Ese es el cuerpo de Cristo. Jesús viene por esa iglesia que está diseminada en todas partes del mundo. En cada país hay un grupo que va formando la iglesia de Cristo. Y Él va a venir por esa iglesia porque Él es el novio, Él es la cabeza de la iglesia. Y Él viene para casarse con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Señor, el consejo es que te vista de vestidura que sean blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El pecado te desnuda, el pecado te humilla, el pecado te hace sentir que no vale nada. El pecado atormenta la mente y el corazón. Pero cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, entonces esa desnudez, aleluya, ese pecado, esa esclavitud de maldad es destruida, es removida por el poder de la sangre de Cristo y nuestra mente es restaurada de una mentalidad o de una conciencia culpable a una mentalidad de paz y de gozo por causa de que de nuestra fe en Cristo Jesús y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, pero si tú andas en pecado, tú andas desnudo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque comieron del árbol del bien y del mal, del árbol prohibido. Y el que come del árbol prohibido, del pecado, nosotros nacimos todos en pecado, necesitamos a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia sea limpiada, sea aclarada por la luz de Cristo y no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Jesús, con su sangre, nos limpia de toda maldad y nos da vestiduras blancas y resplandecientes. No la vestidura que viene por causa de la desnudez del pecado. Hay dos tipos de vestiduras. La vestidura que la gente tiene en su maldad, en su pecado. Una vestidura donde se ve la vergüenza. Donde la gente dice, pero mira qué ridículo, mira esto lo que está haciendo. Y el enemigo quiere que tú quedes en ridículo y que se vea la vergüenza tuya. Él te oprime. El enemigo viene para hacerte ver que tú no vales nada. Pero si viene a los pies de Cristo Jesús, Él viene para cubrirte con vestiduras blancas y resplandecientes. Y para que tu desnudez sea cubierta por la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, mueve tus manos sobre tus ojos y clama, pon tu mano sobre tus ojos en estos momentos. Una acción es simplemente, como dice la palabra del Señor. Y dile al Señor, Señor, aclara mi mente, abre mis ojos espirituales. Porque así como tú tienes ojos físicos, también tienes ojos espirituales. Así como tú tienes oídos y sentidos espirituales, también los tienes físicos. Y debemos agudizarlo, ¿cómo? A través de la oración, del ayuno, de la búsqueda, de la presencia del Señor. Tiene que anhelar la presencia de Dios cada día. Por eso el Señor dice que Él nos ama, pero Él tiene que reprendernos, Él tiene que castigarnos. ¿Por qué? Porque estamos andando por el camino equivocado. Imagínense un Dios que no corrige ni aconseja a sus hijos. ¿Qué puede esperar de ellos? Un padre, una madre que siempre le tolera todo al hijo o a la hija, no puede sacar nada bueno de ella porque no ha aprendido lo que es bueno y malo. A los hijos hay que enseñarles desde pequeños, como Dios me dio 6 hijos, enseñarles desde pequeños lo que es bueno y lo que es malo. Corregirlo. Por eso el Señor Jesús nos corrige, porque Él nos ama. El padre y la madre que ama a su hijo lo corrige. No le soporta todas las sinvergüenzadas como vemos muchos padres. Pues la Biblia habla de padres buenos y de padres malos. Y el padre bueno corrige a su hijo aunque se enoje. El padre bueno
educa a su hijo, a su hija, por el camino correcto, aunque se enoje, se moleste, aunque se vaya de la casa. Pero delante de Dios tú tienes que ser responsable. Escúchame bien, padre y madre. Tú eres responsable delante de Dios lo que tú le enseñas a tus hijos. ¿Le va a enseñar sinvergüenzada o le va a enseñar corrección? ¿Le va a enseñar buenos modales, educación, respeto, amor, compañerismo? ¿Le va a enseñar a tu hijo esa cosa que es lo que el Señor quiere de nosotros como padres? Si nosotros como padres somos muy débiles, debemos buscar ayuda en un mentor, en la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, para que Él nos ayude. O buscar un pastor, un líder, que realmente nos pueda dar la palabra y instruirnos. Dios siempre tendrá a alguien que te va a ayudar si de corazón tú lo pides y lo buscas. Aunque te encuentres en medio de muchos falsos, siempre habrá un verdadero que Dios tiene ahí para aquellos que de corazón quieren ser diferentes y quieren imitar a Cristo Jesús. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí, el Señor, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que soportar la disciplina y el castigo del Señor y la reprensión del Señor. Hoy día vivimos en iglesias donde no se reprende a la gente, no se le castiga a la gente por las cosas malas que hace. Pensamos que el castigo es algo fuera, es algo que no debe estar. No, el castigo apropiado, como dice la Biblia, canalizado a la luz de las Escrituras, tiene que ser aplicado para que la gente se dé cuenta que hay un sufrimiento, que hay un castigo cuando hacemos lo malo. Si la gente cuando lo hace lo malo se ríe y cuando hace lo bueno también se ríe, pues ¿qué quiere decir eso? Que no le importa, va a hacer cosas malas y se va a reír y va a seguir haciendo cosas malas, y como nosotros somos seres humanos que nacimos en pecados, estamos inclinados hacia la balanza del pecado. La balanza nuestra está inclinada más hacia lo malo